Centro Regional de Educación Normal. Tema: Pensamiento algebraico en la docencia. Asignatura: Álgebra. Tercer semestre, Grupo C. Equipo de trabajo: Sánchez Guzmán, Mayra Alejandra y Arroyo Guzmán, Luis Ángel. El pensamiento algebraico es una manera de pensamiento que involucra comprensión de las relaciones funcionales, generalización de patrones y de relaciones numéricas, estudio de las estructuras abstraídas de cálculos y relaciones, desarrollo y manipulación de simbolismo, modelización como medio de la expresión y formalización de generalizaciones. Los cálculos aritméticos pueden ser muy sencillos o llegar a ser complejos, pero describirlos en un lenguaje común generalmente es difícil. Por ello, fue necesario el auxilio de los símbolos y las notaciones. Así es como apareció el álgebra, como lenguaje formal que en esencia consiste en representar cantidades desconocidas e incluso a veces conocidas, por medio de literales que reciben el nombre de incógnitas o variables, y hacer explícitas las relaciones que hay entre ellas mediante lo que llamamos modelo matemático y particularmente modelo algebraico. El álgebra actualmente se concibe como la rama de las matemáticas que trata la simbolización de las relaciones numéricas generales y las estructuras matemáticas, así como de la operación sobre esas estructuras. Un aspecto central en el estudio y desarrollo del pensamiento algebraico es el poder expresar de manera compacta y eficiente una gran variedad de ideas matemáticas inmersas tanto en la misma disciplina como en otros contextos. Esto permite que con las ideas algebraicas se puedan estudiar diferentes clases de relaciones entre objetos matemáticos, entre las que destacan las funciones. El álgebra es útil para abordar y utilizar una gran cantidad de problemas usando propiedades de manera adecuada. En álgebra, el número permite descubrir las relaciones y patrones para la operatividad de las expresiones polinomiales, mientras que la incógnita permite descubrir y encontrar las irregularidades para encontrar el valor de la letra. El pensamiento algebraico es ordenado, disciplinado, sigue el método científico y es abstracto, entre otras cosas. En matemáticas, la generalización está íntimamente relacionada con la abstracción, y es que a partir de la generalización uno puede abstraer conceptos y propiedades. Los alumnos al llegar a la secundaria ya han abstraído muchos conceptos y propiedades, quizá no de manera consciente, sino como algo natural. La generalización de patrones es considerada como una de las maneras más importantes de introducir el álgebra en la escuela, pues entre otros aspectos posibilita a los estudiantes que se aproximen a situaciones de variación que se erigen como importantes para el desarrollo del pensamiento algebraico. La generalización algebraica de patrones comporta las siguientes ideas: capturar o identificar una comunalidad o característica común notada sobre algunos elementos de una secuencia. La generalización o aplicación de esta comunalidad a todos los términos de la secuencia que está en consideración, es decir, a los términos subsecuentes de la secuencia. La capacidad de usar esta propiedad común a fin de deducir una expresión directa que permite calcular el valor de cualquier término de la secuencia. De acuerdo con la definición de generalización algebraica de patrones, podemos hablar también de generalizaciones factuales y contextuales. Una generalización de tipo factual es aquella en la cual hay evidencia de una generalización de acciones. Las generalizaciones contextuales suponen un nivel más avanzado, sin alcanzar el nivel de las generalizaciones simbólicas algebraicas. En este caso, se generalizan no solo las acciones numéricas, sino también los objetos de las acciones. La finalidad de iniciar con el pensamiento algebraico desde los primeros niveles de la educación primaria es que los estudiantes profundicen en el entendimiento de las matemáticas elementales para fomentar en ellos habilidades de generalización, expresión y justificación sistemática de generalizaciones matemáticas, así como también proporcionarles oportunidades para comenzar con sus propias representaciones intuitivas y poco a poco adoptar las representaciones convencionales como herramientas para representar y para entender las relaciones matemáticas en álgebra.
Cuando se habla de introducir el pensamiento algebraico en la educación primaria, no es que se pretenda dar una materia de álgebra a los niños de este nivel educativo. Más bien, la finalidad que se persigue es la de capacitar a los estudiantes mediante el fomento de un mayor grado de generalidad en su pensamiento y una mayor capacidad de comunicar dicha generalidad. Las representaciones más utilizadas en la enseñanza y el aprendizaje del álgebra incluyen el lenguaje oral y escrito, las tablas y las letras. Otro de los aspectos para la enseñanza del álgebra en educación primaria es conocer las propiedades como la conmutativa, la asociativa y la distributiva. Las propiedades de la suma. Propiedad conmutativa. El orden de los humanos no altera la suma. Por ejemplo, 15 más 10 es igual a 25 y 10 más 15 es igual a 25 también. Propiedad asociativa. Para sumar tres números, sumamos dos cualesquiera de ellos y el resultado se suma con el tercero. Propiedades conmutativas y asociativa de la multiplicación. Propiedad conmutativa. En una multiplicación, el orden de los factores no altera el resultado. Propiedad asociativa. Para multiplicar tres números, se multiplican primero dos de ellos y el resultado por el tercero. Propiedad distributiva. El producto de una suma por un número es igual a la suma de los productos de cada sumando por ese número. El producto de una diferencia por un número es igual a la diferencia de los productos de cada término por ese número. Para poder trabajar el pensamiento algebraico con los alumnos de primaria, se les piden argumentos o justificaciones en los cuales el alumno tenga que razonar un poquito más en las diferentes problemáticas que se le presentan. En estos no únicamente debe realizar operaciones básicas o sencillas, sino que debe indagar un poco más en el proceso o en el procedimiento el cual le lleve a la respuesta, y este debe de ser un poco más complejo, un poco más elaborado, para poder asegurarnos de que el alumno está logrando un nivel de pensamiento algebraico más alto a comparación del que se puede tener con la anterioridad. Entonces ese es el tipo de justificaciones o de argumentaciones que se le pide al alumno cuando se busque que tenga un nivel de razonamiento algebraico mayor. Los procedimientos deben de ser más complejos, pero que le lleven al mismo resultado. El lenguaje algebraico que normalmente se usa es a base de incógnitas. Por ejemplo, tenemos un número. La incógnita de cualquier número se representa con que puede ser una letra, ya sea X o A, o B o C, cualquiera. Normalmente se utiliza la X. Para representar dos números se utiliza X o Y. Para representar el doble de un número es 2X. El triple de un número 3X. La suma de dos números XY. Un número par 2X. Un número impar 2X más 1. Y un número disminuido en 2x menos 2. En estos ejemplos, o en este lenguaje, la x y y funcionan como variables o como dos números de los cuales no se conoce y de los cuales se busca conocer cuáles son. Y es por eso que este lenguaje se utiliza para el pensamiento algebraico con los alumnos, ya que les ayuda a que busquen qué número es a base de diferentes procedimientos utilizando las variables x y y. Como ya se mencionó con anterioridad, las diferentes representaciones que se utilizan dentro de la educación primaria para que los alumnos comiencen a indagar un poquito más en el pensamiento algebraico son los diferentes tipos de variables o algunas veces en las ecuaciones, dependiendo en el grado en el que nos encontremos, ya que estas son los que ayudan a que el alumno razone un poquito más y busque diferentes alternativas para poderle dar diferentes procedimientos a las problemáticas, y así podré llegar al resultado, ya que si le ponemos operaciones básicas pues sería algo muy lineal y no tendría nada de complejidad. Es por eso que se le van agregando a los diferentes ejercicios o a las diferentes problemáticas variables o ecuaciones en las cuales tenga que elaborar un procedimiento un poco más complejo para poder desarrollar la habilidad del pensamiento algebraico.
Dentro del nivel superior, el alumno va a tener que manejar o aprender a manejar distintas variables, ya que se verán mucho las ecuaciones. El despeje de ecuaciones, el despeje de x, encontrar x, etc. Y es por esto que el docente debe de saber dominar dichos temas, ya que él poco a poco se los va a introducir de diferentes maneras, tal vez con un razonamiento un poco más bajo, pero el alumno, gracias a eso, debe de poco a poco irse familiarizando con dichas problemáticas para cuando llegue a nivel superior o un nivel más avanzado sea algo que domine y que esté familiarizado con él, ya que si esto no sucede será algo totalmente nuevo para él y verá un poquito difícil para él y se le complicará mucho al inicio. Entonces el docente poco a poco irlo mostrando, enseñando diferentes procedimientos. Aprendizajes esperados en primer grado de matemáticas. Eje, número, álgebra y variación. Temas, número. Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100. Adición y sustracción. Resuelve problemas de suma y resta con números naturales menores que 100. Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra y de múltiplos de 10. Ejemplo de una actividad de primer grado. ¿Cuánto vale la manzana para que se dé la igualdad? Aprendizajes esperados en segundo grado de primaria. Eje, número, álgebra y variación. Tema, número. Lee, escribe y ordena números naturales hasta 1000. Adición y sustracción. Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 1000. Usa el algoritmo convencional para sumar. Calcula mentalmente sumas y restas de números de 2 cifras, dobles de números de 2 cifras y mitades de números pares menores que 100. Multiplicación y división. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10. Ejemplo de una actividad para segundo grado. Para saber el doble o el triple de un número, solo debes sumar 2 o 3 veces el mismo número. Por ejemplo, ¿cuánto es el doble de 5? Solo se debe sumar 5 más 5, que es igual a 10. Por lo tanto, el doble de 5 es 10. Resuelve lo siguiente. ¿Cuánto es el doble de 3? Si 3 más 3 es igual a... Por lo tanto, el doble de 3 es... Aprendizajes esperados de tercero de primaria en matemáticas. Ejes, número, álgebra y variación. Temas, número. Lee, escribe y ordena números naturales hasta 10.000. Usa fracciones con denominador 2, 4 y 8 para expresar relaciones parte-todo, medidas y resultados de repartos. Adición y sustracción. Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 10.000. Usa el algoritmo convencional para restar. Calcula mentalmente de manera exacta y aproximada sumas y restas con números hasta de 3 cifras. Resuelve problemas de suma y resta con fracciones del mismo denominador, medios, cuartos y octavos. Multiplicación y división. Resuelve problemas de multiplicación con números naturales cuyo producto sea hasta de 3 cifras. Calcula mentalmente multiplicaciones de números de una cifra por números de una cifra, por múltiplos de 10, así como divisiones con divisores y cocientes de una cifra. Resuelve problemas de división con números naturales hasta 100, con divisores de una cifra sin algoritmo. Ejemplo de actividad para tercero de primaria. María tiene 5 peras y compra 4 peras más. ¿Cuántas peras tiene María en total? Empecemos por escribir 5 peras más 4 peras es igual a... Luego 5 más 4 es igual a 9. Entonces 5 peras más 4 peras es igual a 9. Pero podemos simplificar todo esto usando los términos algebraicos de la siguiente manera. Peras es igual a P. Entonces 5P más 4P es igual a 9P. El aprendizaje esperado de cuarto grado nos dice: calcula mentalmente de manera exacta y aproximada sumas y restas de números múltiplos de 100,
hasta de 4 cifras. En el ejemplo que se presenta a continuación, son sumas y restas que parecen ser muy básicas, pero en cada una de ellas tenemos alguna incógnita. Por ejemplo, en la primera dice que 25 más alguna variable es igual a 75. O en las restas, por ejemplo, 55 menos 25 es igual a algún resultado, o 200 menos alguna variable es igual a 125. En cada uno de estos ejercicios el alumno debe buscar un procedimiento algebraico el cual le ayude a llegar a cada resultado, porque si nos podemos dar cuenta, en algunos no solamente es buscar el resultado, sino buscar qué número nos ayuda a llegar a dicho resultado. Para quinto grado, tenemos que los aprendizajes esperados son: compara razones expresadas mediante dos números naturales, n por cada m. Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa con números naturales, incluyendo tablas de variación. Y resuelve problemas de suma y resta con decimales y fracciones con denominadores uno múltiplo del otro. En los siguientes ejercicios que se muestran para quinto grado, dice: marca con una cruz el número que te preguntamos. Y vienen 4 operaciones diferentes. Y si nos podemos dar cuenta, es una fracción por un número entero o entre un número entero. En estos ejercicios pueden parecer sencillos, pero el alumno debe de encontrar la manera de que al realizar dicha operación le dé un resultado. Pero como podemos darnos cuenta, un número entero no se puede multiplicar directamente con una fracción, o no se puede dividir directamente con una fracción, por lo que el alumno debe de buscar la manera de poder llegar al resultado. El aprendizaje de sexto grado dice: resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales, con multiplicador número natural, y de división con cociente o divisores naturales. En el ejemplo que se muestra a continuación, el alumno debe ser capaz de identificar si en cada uno de las fracciones mostradas, a comparación con la otra, es mayor, menor o igual. Por ejemplo, en el primer recuadro nos dice que tiene 7 quintos, lo debe de comparar con 3 novenos. De este modo, el alumno debe de buscar la manera de saber a cuánto equivale 7 quintos y a cuánto equivale 3 novenos, y así él mismo deducir si es mayor, es menor, o si se trata de alguna igualdad.